Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Sport TV, el nuevo canal deportivo y, por qué no, también de las grandes ligas. Les invito a que den like, se suscriban, compartan y activen la campanita de notificaciones para que continuemos creciendo y así ofrecerles mayor contenido. En esta ocasión echaremos un vistazo a 3 lanzadores novatos que están dando mucho de qué hablar, especialmente tras sus debuts en la Loma de los Sustos y lo que representan para el futuro de cada uno de sus respectivos equipos. Se trata de Deivi García de los New York Yankees, Sixto Sánchez de los Miami Marlins y Triston McKenzie de los Indios de Cleveland. Así que comencemos. El lanzador dominicano de los Yankees de Nueva York, Deivi García, está impactando la MLB con sus recientes salidas. García fue llamado por los Yankees para lanzar ante el equipo de los Mets e inmediatamente se hizo viral por haber lanzado 6 entradas sin permitir carreras limpias. Aunque no pudo quedarse con el triunfo, fue felicitado nada más y nada menos por el ex lanzador y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, por su gran actuación esa tarde para guiar a los Mulos del Bronx a la victoria. David, how are you? ¿Cómo estás, todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias por la oportunidad de compartir. Un placer para mí estar aquí. Felicidades en tu debut, un debut muy impresionante. Si tú me puedes llevar en el juego de hoy, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué es lo que más te gustó del juego de hoy? ¿Cuál es tu impresión del juego de hoy? Bueno, mi impresión del juego de hoy es tú sabes, la calma que tenía. Tú sabes, traté de hacerlo lo más profesional que pude, llevar el juego con calma, pase lo que pase, y creo que eso me ayuda mucho. Well, he says that his first impression of the game today was the calm that he was able to maintain for the game today, and he loved it the way he was able to stay calm and handle the game today. David, queremos darte las gracias por tomarte el tiempo en tu debut de Grandes Ligas. Yo sé que tu familia te debe estar esperando para celebrar. Sí. Y te damos las gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Sí. Y en algún momento, tú sabes, yo sí, algo me decía que usted le iba a ver este juego y también, tú sabes, esa era una de las cosas que me tenían con ánimo. Y bueno, también muchísimas gracias por compartir conmigo. Un placer. García volvió a lanzar ante los Orioles, donde permitió 4 carreras. Lanzó primores ante los Azulejos, ayudando a los Yankees a romper una mala racha perdedora al lanzar 7 entradas de 5 hits, 2 carreras, 0 bases por bolas y 6 ponches. Las buenas actuaciones del joven lanzador quisqueyano refuerzan la rotación de los Rayados ante el mal momento que está pasando el as del equipo, Gerrit Cole. Su participación podría ayudar al equipo a alcanzar la tan deseada postemporada. García representa el arma secreta que le regalaría su pasaporte a la tierra prometida. Algo que Deivi García no escatimó ningún esfuerzo en declarar es que recientemente quisiera utilizar el número 45 en su camiseta, pero para su infortunio Gerrit Cole ya posee esa cifra en su espalda. Estamos que está usando una correa con número 45. Esa es una correa de Cole, algo de superstición. ¿Cuál es la razón de que tiene una correa con número 45? No. O sea, la razón fue porque en febrero, cuando entramos en el Spring Training, ¿sabes? Yo le pedí una correa al club así, con el número 45, pero eso es por Pedro. ¿Sabes? Yo lo pedí así, yo también lo tengo en los guantes. En el que estoy usando ahora no lo tengo, pero en todos los demás guantes que tengo el 45 y también tengo la correa así. Un dato interesante es que desde que García estaba en las menores, tuvo como apodo el Pequeño Pedro, ya que es de baja estatura y similar a la de Pedro Martínez. Además, este aclaró el día de su primera salida que lo hizo en honor a él y que nunca iba a defraudar ese apodo. Por el momento, Deivi García posee el número 83 en su jersey. Sixto Sánchez. Los primeros resultados en la carrera del lanzador dominicano Sixto Sánchez en las Grandes Ligas ha demostrado que merece ser parte del debate para el premio Novato del Año de la Liga Nacional. De acuerdo con un artículo publicado por ESPN Deportes, Sánchez es uno de los prospectos dominicanos mejor ubicados dentro de los mejores 100 de la MLB para esta temporada, al ocupar la posición número 24.
En principio, el quisqueyano obtuvo una firma por un bono de tan solo $35,000 con los Philadelphia Phillies, pero luego fue canjeado en la operación que llevó al receptor JT Realmuto al conjunto, mientras que Sixto quedó en los Miami Marlins. Se trata de un lanzador de poder con capacidad de sobrepasar las 100 millas por hora con su bola rápida, pero también tiene lanzamientos secundarios efectivos como su cambio y algo importante entre los lanzadores de poder, el control sobre la zona de strike, cosas que ha demostrado en sus dos participaciones con el conjunto de Miami. Sixto Sanchez, big dude, throws hard, but as Lauren alluded to, maybe it's not his best pitch, and it's a pitch you're very familiar with. Yeah, this kid is a complete package. When you have a kid like this, full of confidence, well put together though. They compare him to me. Not that tall, but man, he carries 100 miles an hour fastball for the minor leagues. That's way above average. He's going to abuse minor leaguers with that fastball. And then he has a slider, and he also carries a changeup, a very nice changeup. But what impresses me the most about Sixto, and he still has a little ways to go mechanically, is the fact that he has the same arm speed for the changeup and the fastball. And if you watch there, he pronates the ball a little bit. Not a pronounced one, not a big one, and I always tell the young kids learning at home, esta tendencia sigue lo que mostró en ligas menores a lo largo de 5 años, donde utilizó su mezcla de lanzamientos para ponchar a 294 bateadores en 335.1 entradas trabajadas. En su cuarta apertura de Grandes Ligas, Sánchez estuvo bajo control durante un poco más de 6 entradas del encuentro del martes, ponchando a 6 en la victoria de Miami 8-0 sobre los Bravos de Atlanta. El derecho mejoró su efectividad a 1.80. En el segundo partido de la serie contra los Bravos, Sánchez lanzó 60 strikes, incluyendo 2 que StatCast registró en por lo menos 100 millas por hora. También en el primer inning tiró una recta de 100.6 millas por hora que su compatriota Marcell Ozuna bateó de foul. Según StatCast, Sánchez tiene ahora 10 picheos de al menos 100 millas por hora esta campaña. Con una efectividad de 2.25, 14 ponches y tan solo una transferencia en 2 partidos, el dominicano empieza a deslumbrar, mostrando por qué es la próxima gran promesa entre los abridores del país, quienes desde hace tiempo no han podido establecerse un lanzador en la élite de MLB. Con todas las herramientas que tiene a su disposición, es fácil ver que existen grandes probabilidades de éxito para el joven pitcher. Si logra establecerse en las Grandes Ligas y permanecer en la rotación de los Marlins, formaría parte del primer trío de abridores dominicanos en un mismo equipo, junto a sus compatriotas Sandy Alcántara y José Ureña, desde 2015, cuando los campeones de esa temporada, Kansas City Royals, contaron con Johnny Cueto, Jordano Ventura y Edinson Volquez. Triston McKenzie. Los Indios de Cleveland han mandado por primera vez en su carrera de MLB al joven de 22 años Triston McKenzie, y su primer ponche ha sido al legendario Miguel Cabrera. No se trata de cualquier cosa el hecho de que tu primer ponche como profesional se lo propines a uno de los bates más respetados de las Grandes Ligas, todavía más si es campeón de la Triple Corona. Gracias a una bola rápida 95 millas por hora, un slider 89 y otra bola rápida 97, el novato podrá poner en su currículum que, en perspectiva, ponchó a un slugger que cuando debutó por vez primera con los Marlins en el 2003, McKenzie era apenas un niño de 5 años. Se recuerda que el joven perdió la pasada temporada en ligas menores debido a una lesión en su hombro, cuando debutaba para los AA Akron en el 2018. En ese circuito obtuvo marca de 26 ganados y 16 perdidos con una efectividad de 2.68 en 60 partidos de ligas menores a lo largo de 4 temporadas. El novato de los Indios posee 6'5" de estatura y 165 libras de peso, lo que a primera impresión no causaría confianza suficiente en los entrenadores a nivel de MLB, debido a la creencia de que a mayor masa muscular existe menor riesgo de lesiones. Sin embargo, su complexión física no ha representado ningún inconveniente para él, quien en 5 partidos jugados posee récord de 2-1